No, ahora somos más internacionales. Ya está grabado. Vale. Pues entonces, ahora sí. Buenos días, bienvenidos al seminario de impacto de la inteligencia artificial. Hoy vamos a discutir un artículo, perdón, Víctor, voy a manosear tu computadora. No. Que se llama State of the Art and Practice in AI in Education. Porque hoy el tema es educación. Generalmente, como hacemos estos seminarios, se da una introducción breve, 5 o 10 minutos del artículo, como para que estemos todos juntos en el entendimiento y de ahí y de ahí discutimos. Entonces, este artículo se centra mucho en cómo la educación ha sido cambiada, ha ido impactada por la inteligencia artificial. Y creo que la primera cosa que hace es que habla de un tema muy interesante, que es la educación. Y es que creo que de manera general nosotros suponemos que la educación es lo que sucede en el aula con los niños, pero eso es pedagogía, donde se te enseñan habilidades y entonces uno ve, este, pues tienes aquí a Bloom y tienes así Mastery, etcétera, etcétera. Pero la educación es algo mucho más amplio. Si uno le pregunta a alguien que estudió pedagogía o que viene de una normal, muchas veces lo que te dicen es, pues es que la educación es algo que hacemos desde el primer día, es una cuestión varios. Entonces, ellos mencionan tres cosas muy interesantes, que es decir, la educación como competencia. Dice, la educación como conocimiento, habilidades, entendimientos que te permite hacer algo. La educación en la forma en la que te vuelves parte de un entorno social, cultural y político y un orden. En este aspecto muy, creo que muy implicado ciertas tecnologías sociales y el ejercicio del poder, etcétera, etcétera. Y la forma en que los educados se vuelven más autónomos e independientes en su pensamiento y actuación. Esto totalmente suena a Freire, etcétera, etcétera. Y entonces lo que ellos dicen es, casi todas las herramientas de inteligencia artificial se centran en esta primera, es decir, la capacidad de hacer algo. Y es algo que ya que no lo había conceptualizado tan claramente, pero es cierto, ¿no? A continuación ellos siguen hablando, hacen un paréntesis sobre lo que es la inteligencia artificial. En resumen, nadie sabe y nadie está seguro, y creo que hemos discutido esto como las últimas sesiones. Ellos centran mucho su discusión en lo que está diciendo UNICEF. Dicen así como pues hace predicciones, da recomendaciones, que se influencia a entornos reales o virtuales, que esto creo que me parece muy importante, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial sí tiene un impacto. Y dice, muchas veces parece que operan autónomamente y pueden adaptar su comportamiento a aprender en el contexto, perdón la traducción simultánea. Y entonces, esto es otra cosa que ellos dicen, ¿no? Hablan también, por ejemplo, de la UNESCO, de cómo se está centrando en productos, porque es una cuestión legislativa, etcétera, etcétera. Y ellos hacen una división de la inteligencia artificial en data-driven, es decir, la que utiliza grandes conjuntos de datos, los cuales son posibles por el Internet, etcétera, etcétera, y usa esos conjuntos para detectar patrones estadísticos, y knowledge-driven, que básicamente son sistemas expertos. No sé qué tanto sean familiares otras personas, porque estos tienen sus ventajas y sus desventajas. Muchas veces son simbólicos, porque hay que codificar, hay que establecer reglas, etcétera, etcétera. Al parecer estos han funcionado bien en física y en matemáticas, pero por alguna extraña razón en cuestiones sociales no funcionan tan bien. ¿Quién diría que la sociedad no es tan codificable? Pero me parece, de hecho, es una distinción interesante, porque justamente si los sistemas expertos son inteligencia artificial o no, es una de las discusiones comunes, ¿no? Es decir, solo aquellos que aprenden o aquellos que piensan. Y luego ellos hacen una taxonomía de la AI educativa y la dividen en tres. Creo que tienen una tabla enorme, ¿no? Y creo que esa tabla
centralizan. La debemos dividir en tres. En lo que se centra en los estudiantes, la que se centra en los profesores, que la verdad es que no están centrados en los profesores, y los que se centran en las instituciones. Pues para los estudiantes dicen pues todos los sistemas de tutoreo, todas estas cuestiones de celular, que de hecho yo he probado últimamente, de que fotografías de ecuación y la captura y la resuelve, el texto, lectura, cuestiones de lenguaje, las simulaciones, los juegos, cuestiones para discapacidad, y la escritura automática de ensayos, que les por es una cosa muy cierta, es decir, ya hace muchos años se podía comprar un ensayo y era barato. Los chatbots, todas estas cuestiones para hacer pruebas que van desde el sistema semiautomático de Khan que te dice, te equivocaste en esta pregunta, ve tal video, hasta cuestiones mucho más, que tratan de ser más profundas, orquestadores de redes, es decir, que tratan de resolver la parte más, ¿cómo decirlo?, social del asunto, pero al parecer esto también está muy en una fase de desarrollo, sistemas de tutoreo que van y vienen, sistemas de exploración del conocimiento y esta cuestión de Lifelong Learning Assistance, que lo hacen a ciencia ficción, así de tener un amigo de por vida. Pero en general, una cosa que ellos dicen además es, muchas de estas sí son diseñadas específicamente para estudiantes, otras no. Por ejemplo, text-to-speech es una cuestión que se ha diseñado para muchas cuestiones antes y ahora se utiliza en el aprendizaje. Algunas de estas han sido comercializadas y van a regresar a este punto porque hay una cuestión preocupante ahí, y otras están en un grado de investigación. Y hay un problema muy serio en la medición de la eficiencia. Luego tiene la de los profesores, que dicen aquí casi todas son para otra cosa, estas cuestiones de, ¿qué es plagiarism? Plagio. De plagio, la curación de materiales de aprendizaje, que la verdad es que yo quiero checar esas porque se ven, la de monitoreo del salón, que admito que a mí se me hacen bastante tirando a la Big Brother, y además yo tengo esta cuestión de, por ejemplo, una cuestión clásica con gente con neurodivergencias es que no les gusta ver a la gente a los ojos y entonces no estás discriminando a gente que no tiene comportamientos estándares. Y cuestiones, por ejemplo, de calificar exámenes o de asistir a los profesores. Admito que yo que doy clases y paso muchísimo tiempo calificando y he modificado mis planes de trabajo para calificar menos, porque es impresionante la cantidad de tiempo que uno pierde calificar. Pero al mismo tiempo esto tiene repercusiones directas en los alumnos porque los evaluamos. Entonces, ¿qué tanto esto se puede automatizar? Es discutible. Y bueno, cuestiones de orquestar el salón donde el asistente te dice, ve acá, ve allá, revisa tal grupo, hasta tal cosa. Y luego vienen las institucionales, que esta es una definición, esta es una partición un poco particular, pero entiendo por qué, ¿no? Si cuestiones de admisión, que es una cuestión sobre Estados Unidos súper grave, cuestiones de planear el curso, todo el timetable, los cronogramas, ahí puedo yo más o menos ver cómo muchas tareas son automatizables. Cuestiones de seguridad en la escuela, identificar a estudiantes a riesgo y vigilar a los estudiantes durante los exámenes, con todas las cuestiones sociales asociadas. Y bueno, hacen un ejemplo, la verdad es que si les interesa alguno de estos, yo recomiendo que lo revisen. Yo hay 2 o 3 que tengo en mi lista de lecturas para las próximas semanas porque sí se ven muy interesantes y me gustaría poder dar una opinión más específica de productos específicos. Con muchas de estas cosas, pues uno de los problemas que discuten desde el principio y que es una cuestión constante es cómo evaluamos, ¿no?, a los sistemas, porque muchas veces son hechos por compañías comerciales, etcétera, etcétera, los grupos son pequeños, cómo sabemos si funcionó bien con ciertos alumnos y con otros no. Hay cuestiones complicadas, ¿no? Y luego se van, pues, a las cuestiones, a lo que ellos llaman roadblocks, ¿no? Empiezan con la ética, y ellos hacen esta lista de la ONU, del el Council of Europe Report,
está utilizando un sistema de ética basado en los derechos humanos, y entonces ellos hablan de la dignidad, de la autonomía, del derecho a ser escuchado, de la no discriminación, de la privacidad de datos, la transparencia, y ellos dicen mucho que pues los alumnos deberían de poder optar por no ser vigilados, por no trabajar directamente con un sistema de inteligencia artificial y que eso no afecte su educación. Yo creo que me parece una cuestión crítica, ¿no? Porque qué tantas opciones hay. Por ejemplo, un par de ejemplos dicen, bueno, es que estas herramientas de inteligencia artificial resuelven problemas generados por el uso de herramientas tecnológicas. Entonces, ¿en qué momento esto se está volviendo una cadenita, no? Por además, ellos dicen que pues está muy bien que esto se centre, que estas existan, pero que se centran en los datos. Y que, por ejemplo, nos tenemos que hacer preguntas más profundas. Yo creo que esto es algo que sí se discute mal. Es decir, cuando uno enseña, el enseñar por competencias tiene implicaciones éticas muy serias. El enseñar habilidades o el enseñar los tipos de enseñanza tienen implicaciones de qué valoramos y de qué no valoramos, del rol de la persona en la sociedad. Entonces yo decía, bueno, pues estas están siguiendo un enfoque muy claro hacia el conocimiento. Pero ¿qué sucede con el desarrollo de persona con su propia individualidad? ¿Y qué sucede con esta cuestión de cómo convivimos con los otros? Eso también es educación. Entonces ellos preguntan, pues, y luego cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es conocimiento? Eso se ha hablado mucho, por ejemplo, ahora con los saberes tradicionales, ¿no? ¿Es conocimiento o no es conocimiento, no? ¿O quién tiene el poder, quién está en control? Entonces, ellos hacen esto. Luego discuten mucho el término de personalizar. Pues muchas veces el aprendizaje personalizado está enfocado en que el alumno vaya así siguiendo la taxonomía de Bloom, llegue a los niveles más altos de un tema y de una serie de conocimientos estándares. Pero entonces realmente lo que tú estás haciendo es, de manera individual, poner a una persona en una caja de lo que debe de saber. Entonces, ¿está desarrollando esa persona valores o ideas propias, formas de ver a la vida personal? Y creo que un poco ellos no lo atan así, pero yo lo veo, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? Hacemos una ética basada en derechos humanos, es súper útil, pero entonces a veces al solo utilizar esa caja y esa metodología, aquello que está afuera se tiende a perder. Y puedo ver perfectamente esta cuestión de, bueno, ¿qué es un individuo, no? ¿Y qué es personalizar? Es personalizar para que te comportes en la normal o para que seas una persona a pesar de que eso no te ponga en lo normal. Luego hablan muchísimo de la eficacia y del impacto. Ellos dicen que se han hecho meta-reviews y meta-análisis. En general dicen que los sistemas de ahí son ligeramente mejores que los humanos en clases grandes. A mí me gustaría ver esto y, por ejemplo, me gustaría verlo comparado con los datos de telesecundarias, porque, por ejemplo, las telesecundarias en México han sido muy exitosas en zonas de difícil acceso y el sistema son clases de video con un profesor que cuida 4 o 5 grupos de varias materias. Entonces yo sí me quedé con la duda de, bueno, es decir, con un salón individualizado, bla, 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 pero ya había otros sistemas de masificación híbridos, ¿no? A mí me interesaría saber si esto se ha hecho. Y pues también dicen que pues sí, los sistemas de IA funcionan peor que un sistema de tutor uno a uno, pero que esto todo es medido en base al sistema de pre y post examen. Entonces, se hace un examen de los alumnos donde se hacen ciertas preguntas que miden ciertos conocimientos y habilidades, y después se hace el examen y dices, bueno, ¿con quién aprendieron más en el aspecto de cuánto sacaron en el examen? Y esta es otra cosa, muchos sistemas están enfocados a ciertos exámenes muy particulares. Por ejemplo, en México creo que casi todos pasamos por el TOEFL, ¿no? Ellos hablan muchísimo de que muchos de estos son, pues hay muchísimo optimismo, bla, 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 pero en la práctica hay pocas mediciones.
y las que hay muchas veces son mediadas por las mismas empresas que lo han hecho en grupos pequeños. E incluso cuando publican los resultados, no te dicen, bueno, pero es que en este subgrupo sí, en este subgrupo no. Entonces, pues, a pesar de los metaanálisis, queda la duda de qué tan fiable es, justamente por esta cuestión de, pues bueno, yo vi lo que dicen, me parece muy cierto, ¿no? En medicina no aceptaríamos un fármaco con tales resultados, pero obviamente los fármacos y la educación son diferentes, ¿verdad? Este, y hablan además de que pues, los problemas sociales y complejos requieren soluciones complejas humanas. Hablan de las soluciones técnicas, es decir, de esta idea de suponer que todo requiere una solución técnica, y hablan del colonialismo, porque casi todas las empresas que desarrollan estos sistemas son de Estados Unidos o de China, los cuales tienen ideologías muy claras, muy marcadas, usan un lenguaje particular. Y bueno, de entrada hay una desigualdad entre, pues, cuál es la empresa y dónde está, y de dónde ve el flujo del dinero. Pero además hablan ellos de cuestiones culturales, ¿no? Es decir, ¿qué conocimientos? ¿Cómo definimos el conocimiento? Muchas de las empresas estadounidenses, al parecer, casi no ajustan productos. Para mi sorpresa, parece que las chinas sí, la verdad es que yo no había, ni siquiera me lo había preguntado. Hablan, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? De si se enseña en inglés americano. Hablan de, por ejemplo, el enfoque pedagógico, ¿no? Que es instruccionista, que es dirigido al comportamiento, y que no necesariamente esta educación es así en todos los lugares del mundo. Retoman la comercialización y en general dicen, pues es que hay que cuestionar todo, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la educación? ¿Cómo estamos midiendo? Porque esto va avanzando y va avanzando rápido, se ve que se está propagando, pero al mismo tiempo, en un mundo que cambia tanto, ¿qué rol tiene la educación? Y creo que esa es un poco la pregunta que me gustaría como empezar a dejar de fondo, ¿no? Es decir, ¿qué es la educación? Y si vamos a ver los impactos de la inteligencia artificial a partir de los diferentes aspectos y lo desarrollando. Y con esto queda expuesto el artículo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Este es el momento. Gracias. ¿Tiempo de respirar? Pues levanten la mano conforme quieran ir participando. Yo sin duda tengo muchas cosas, pero por favor, quien quiera ir diciendo algo. Solo para romper el hielo, déjenme les cuento algo que se me hizo muy padre de este artículo, que resaltó ahorita un poco, es que, o sea, este artículo, a pesar de ser reciente, hace una revisión de sistemas de inteligencia artificial de varios años hacia atrás. Y deja claro, y eso creo que es muy padre, tal vez debemos empezar por este artículo, que inteligencia artificial va muchísimo más allá de cosas generativas y de predicciones y de clasificaciones. En particular, varios de los sistemas de la tabla que nos explicó brevemente son recomendadores. Entonces, la inteligencia artificial está con nosotros en la forma de recomendadores desde hace más de 10 años. Recomendadores de tutores para estudiantes, de material para estudiantes, de material para profesores, etc. Entonces, bueno, eso se me hace muy padre, que no pierda de vista todo ello. Y además que muchos de los dilemas que, o de las preocupaciones que muestra ahí son anteriores también a toda la ola de cosas generativas. Entonces, bueno, es una cosa padre que se hizo. De hecho, hacen una recapitulación súper buena de lo que es inteligencia artificial. Tienen una muy bonita explicación al principio, incluso creo que de las explicaciones más claras que he leído de Deep Learning y de reentrenar estoy muy impactada. Definitivamente la instrucción es, debemos haber empezado con eso.
Creo creo que alguien en el chat, ¿no, verdad? Me parece. Creo que para mí una de las preguntas que sí me gustaría recapitular es esta cuestión de cómo encaja la educación. Es decir, entiendo por qué los sistemas de inteligencia artificial se están gestando esas cuestiones de conocimiento. Me parece que probablemente en ciertos casos, pues tienes diferentes problemas, diferentes herramientas. Pero esto te va a impactar las otras dos, ¿no? Que es la cuestión de el individuo y de desarrollo de individuo con tus propios valores y la cuestión de cómo nos educamos socialmente. Entonces, ahí no sé si alguien tenga alguna opinión, porque por ejemplo, yo una cosa que he visto mucho es que ahora se están haciendo pues ChatGPTs para diseñar planes de estudio o para exámenes donde se les entrena con ciertas cuestiones. Pero por ejemplo, eso cómo sustituye o cómo cambia la visión del individuo, porque por un lado se tiene ese de que, bueno, pues si tú estás con el chat GTP, eres tú como individuo empujándote a aprender y a tu ritmo y con tus dudas, entonces te aprendes a esclarecerlas, pero también, pues los chats tienen, no quiero decir que son menos confrontativos, pero no tienen los retos sociales que te implica pelearte con tu compañero en el salón. Ah, mira, ahí tenemos una pregunta. Bueno, no sé si quieren desmutear su micrófono y contárnoslo o prefieren que lo lea yo. A ver, yo creo que, excepto que digan 3, 2, 1, voy a leer. Ok. Espera, alguien desmutea su Ah. micrófono. Ok, a ver, Benner Ochoa, a quien creo que no tenemos el gusto de conocer, dice cómo evitar la automatización excesiva y garantizar que se mantengan los principios educativos fundamentales y la equidad en el acceso a estas herramientas. Híjole. Y luego Zach dice, a mí me parece interesante que la IA en educación, al menos en el artículo, se vincula más a modelos de aprendizaje, como en algunos casos sustituir a los profesores, o modelos de tutoría, o modelos de desarrollo del pensamiento crítico. Pero también dejamos de lado la IA como herramientas útiles para el aprendizaje, como traducción de textos, ayuda en lenguaje, resúmenes, identificación de errores, etcétera. Y creo que la IA es valiosa en la educación en el sentido de una herramienta y no solo como sustitución a los modelos de aprendizaje arcaicos. Pero son los modelos de aprendizaje arcaicos. A ver, bueno, a mí me gustaría preguntarle hasta que también puedo responder por texto si prefieres, pero justamente ese punto de si la IA es disruptiva y si se necesita esa disrupción o algo así en la educación, está un poco de fondo en tu comentario. Hola, eh, hola. Em, Creo que, o sea, la IA no ha traído, o al menos lo que he visto hasta ahora y de lo que hay en el artículo, nuevas formas de aprendizaje, sino que retoma formas que ya existían a través de profesores o a través de tutorías o sistemas de aprendizaje, y los automatiza y los hace más sencillos de aplicar en el aula o con los estudiantes. O sea, es disruptiva en el sentido en que facilita los procesos, facilita la comunicación, facilita que los alumnos desarrollen su pensamiento crítico. Es más una herramienta, pero no es la Matrix. O sea, no es como que te meta en un mundo totalmente distinto y te enseñen nuevas formas de aprendizaje o nuevas formas de enseñarle a los alumnos, porque sigue retomando los modelos que ya existen con el profesor al frente.
Por ejemplo, lo que decía en el artículo del sistema de tutorías, donde va guiándolo para que desarrolle sus propios procesos y aprenda de forma autónoma, etcétera. Pero aún así, eso también lo podría hacer un humano y no es disruptivo porque no está cambiando el modelo, solo lo está facilitando. Creo que estaría muy bueno pensar a la IA para crear nuevos modelos de aprendizaje, como lo que vemos en las películas de ciencia ficción, un poco. eh, pero hasta ahora pienso que se utiliza más como una herramienta dentro de la educación. Sí, creo que mencionan por ahí algunos sistemas que sí, eh, no sé, como estos de las realidades virtuales, cosas así que tal vez van un poco en la dirección de lo que mencionas. Eh, pero, pero sí, eso, o sea, está muy interesante tu comentario porque es algo que yo nunca habría pensado. O sea, si alguien me dice que aplicar IA a la educación, yo habría pensado justamente, bueno, vamos a hacer un recomendador de contenido o algo así aburrido como lo que mencionan, algo, pero ciertamente algo así tan disruptivo como un nuevo modelo de aprendizaje no aparece en la lista, ¿no? Pues es, justamente estaba buscando, es que volvemos a un problema que creo que ya se ha visto en otras cuestiones, ¿no? La educación para qué es y quién la está haciendo. Si le están haciendo empresas, indudablemente, a lo mejor con mala onda y un plan maligno, y a lo mejor simplemente porque es lo que vives, tú tratas de educar a gente para que funcionen las empresas. A mí no me parece raro que Coursera y muchas de estas plataformas se hayan centrado primero en las habilidades que eran necesarias para las empresas, dado los boom tecnológicos. Y funcionaron muy bien. Muchos de nosotros aprendimos cosas en Coursera, en MOOCs, es decir, de que funcionan, funcionan. Y luego tienes, por ejemplo, esta cuestión de la pedagogía de la emancipación, de cuestiones para la libertad, pero ahí, pues, ahí de entrada hay una ruptura con el capitalismo. Y hay un giro hacia la sociedad y hay un giro hacia cuál suponemos que es la estructura jerárquica. Y no sé en ese aspecto si es un problema de la herramienta, de la inteligencia artificial como herramienta, o si es un problema de quiénes la desarrollamos y en qué usos la tenemos. Y entonces, es complicado porque en este aspecto, digo, la cantidad es una cualidad por sí misma, pero quién sabe, ¿no? A ver, Wenner dice, considero que la educación hasta ahora solo ha prometido transformar el aprendizaje, pero su adopción efectiva no es tan efectiva, vale la redundancia, ya que depende de la infraestructura, las habilidades de los profesores y la aceptación de las instituciones educativas. Ah, la idea de educación, perdón, qué es decir. Sí, y creo que a mí me gustaría tomar un poco tu pregunta anterior sobre cómo evitar la automatización excesiva y garantizar cuáles son los principios. Porque entonces, ¿cuáles son los principios que buscamos en la educación? Y no me refiero a la educación en el aula, sino en la educación en el sentido amplio, ¿no? Es decir, uno socializa a los niños para que no te jalen el cabello. Y eso lo haces en el primer año de vida. Por salud mental y de tu cabello. ¿Sabes? Yo estoy de acuerdo, o sea, como en lo que dijiste al final, en realidad, de quién es la responsabilidad del uso de la IA actualmente, de la IA por sí sola, de que no está creando estos modelos de aprendizaje, o de los humanos que en realidad la estamos utilizando como herramienta y que creamos, bueno, los que la crearon, porque obviamente no fui yo, pero los que crearon este tipo de insumos con cierto objetivo, que fuera una herramienta y que no sustituyera procesos o creara nuevos procesos. Y en eso estoy de acuerdo y a eso me refería con que no es la Matrix, que no te sumerge en un mundo completamente distinto porque nosotros hemos puesto esos límites para utilizarla o en aplicaciones muy específicas. Pero, por ejemplo, hablando de la educación no en el aula o en las escuelas, sino en la educación comunitaria
o la educación que vamos desarrollando conforme crecemos. Por ejemplo, cómo atarte los zapatos o cosas tan simples en nuestro día a día, como por ejemplo en comunidades indígenas, el cultivo, etcétera. Creo que en esos aspectos la IA también sería muy útil identificando nuevos de educación que a lo mejor no están completados o no están visibilizados en nuestra educación central, en el aula, en los profesores, en casas citadinas, etcétera. O sea, identificar cómo están aprendiendo los niños de diversos lugares, en diversas circunstancias, diversos contextos, y que la IA pueda aportar información a los profesores para facilitar los procesos de enseñanza. Por ejemplo, un tiempo estuve viviendo en Chiapas. Entonces, allá el tipo de educación es completamente distinto a cómo se les enseña a los niños de la Ciudad de México. Si la IA pudiera insertarse en esos procesos, no sé cómo lo haría, si escuchando, tomando grabaciones, etcétera, identificando las necesidades de cada niño, podrían desarrollarse planes de educación específicos para cada niño, dependiendo de sus circunstancias y su contexto, que les ayuda a desarrollarse y, como decía el texto, en un tipo de proceso de educación, que todos los niños pudieran partir de un solo nivel y aprender de ahí hacia arriba. Pero igual esa es otra visión capitalista, así que en realidad creo que depende mucho de nuestro contexto y para qué queremos usarla, en dónde podemos ir insertándola poco a poco. Tenemos dos comentarios. Tú lees el de Wagner y yo el de Mayra para que cambien los dos. Ok. Bernard dice, además, no debemos olvidar que la transparencia y el sesgo en los algoritmos son temas claves, ya que el mal uso de la IA puede amplificar las desigualdades sociales y perpetuar prejuicios. Ok. Y Mireya dice, perdón, es que si no lentes leía mal a la distancia. La IA no crea nada, rehace lo que le pidas como ya existe, por eso es tan importante el saber desarrollar un prompt. Ajá. Aún es el individuo quien piensa y la IA es la que materializa las ideas. Es y, interesante y hay mucho que aprender. Creo que esa es una de las cosas que me gustó más de este artículo y que estoy muy de acuerdo con Mireya. Ellos insisten mucho en que puede que la inteligencia artificial, el tipo que quieran, decida, pero diga las cosas y diga el patrón, pero son los humanos los que diseñan el algoritmo, los que seleccionan qué algoritmo, los que dicen cuál es la función de qué sí está bien y qué está mal y cómo estamos buscando, los que fijan los objetivos de aprendizaje y en último caso, incluso cuando la IA hace muchas de estas cosas, ahora que hay sistemas de meta IA, son los que interpretan. Y entonces estamos en esta cuestión que creo que es algo de común de los dos comentarios, ¿no? Ya sabemos que hay una serie de problemas anteriores y estos se van perpetuando. Yo diría que más que perpetuarse, hay algunos que se van acentuando. A ver, cuando yo fui a la escuela, sentía, y creo que no soy el único de los presentes, que me estaban metiendo en una caja, ¿no? Pero las herramientas que tenían para meterme en la caja eran las calificaciones, o sea, leer mis trabajos y calificar y decir, no, eso está bien, eso está mal, y así. Bueno, en mi caso era también el uniforme y que estuviera bajada la camisa y cosas así, ¿no? El cabello corto. El cabello corto y todas las demás idiosincrasias del prefecto. Pero ahora o sea, esto que estoy leyendo, desde Grammarly hasta recomendadores, hasta la vigilancia por cámara, eso es como nuevas formas de meter a la gente en una caja. O sea, antes sí me ponían malas notas porque no estaba de acuerdo o no repetía lo que el libro de texto decía así a pie juntillas. Pero ahora, si Grammarly dice que tengo que usar preferiblemente cierta construcción gramatical en vez de otra, ya están arruinando ese pequeño. Sí. Sí. Hola, yo quería comentar sobre la educación personalizada, al mismo tono que hemos comentado aquí, la agricultura personalizada y cómo se parece a la salud personalizada, que todas es lo que tienen en común
es ir y a cada individuo atacar su mal, ¿no? El mal que tengan en cada área. El individuo puede ser un campo o una persona y aquí es lo mismo, ¿no? La educación personalizada es ir y que puedas partir de la línea donde te encuentres, ¿no? De mal o bien, y de allí que puedas avanzar. Eso parece promisorio en el sentido de que tal vez en un tiempo va a lograr llevar a individuos con ciertas deficiencias educativas, pues a un punto, cada quien a su velocidad, cada quien con sus intereses, a un punto de no considerarse como en desventaja respecto al grupo al que pertenece, pero eso obviamente da ventajas porque los que no tienen un atraso educativo tal y cual está planteado socialmente o en este sistema educativo global que sí está bastante globalizado, pues van a partir de un punto muy alto en el que no tienen ningún rezago y van a avanzar muy rápido hacia cosas en que los estudiantes en sociedades con muchísimos más problemas no van a poder. Eso yo me pregunto si de verdad va a ampliar, qué tanto va a ampliar la brecha, no la brecha, las brechas que existen, pero también digo, si de verdad fuera personalizado de una manera en la que la gente que está ahorita en ventaja no lo estuviera, por ejemplo, en cuanto a lecturas de señales de la naturaleza para hacer predicciones climáticas, yo qué sé. Ahí tal vez se invierta quién tiene la ventaja o en lugar de que estén los sistemas más fuertes en algo, en inglés, pues estuvieran en náhuatl, ¿no? No sé. Entonces los anglófonos tuvieran que ponerse a traducir, ver cómo rayos traducen y se invertiría realmente quién va a avanzar más rápido en, en este sistema. Pero mientras esta personalización enmascare una estandarización muy difícil de romper, creo que quienes van a salir beneficiados por la velocidad a lo que van a hacer, porque están empezando en otro punto de esta vertical hacia quién sabe dónde que vamos, este, pues no se ve muy promisoria para quienes ya tienen estados de hipervulnerabilidad que se suman, ¿no? La tienen en la salud, la tienen en la agricultura, la tienen en la alimentación y ahorita la tienen en educación. Pero ojalá de verdad surgieran modelos nuevos, en idiomas nuevos, donde se diera importancia a conocimientos diferentes. Entonces ahí sí creo que se invertiría quién, quién podría avanzar más rápido, ¿no? Mientras, pues se oye muy bonito esto de personalización, pero es una personalización dentro de una gran estandarización. Es nada más eso, gracias. Personalizar, estandarizar, creo. Eficiente. A ver, en esa misma, ahorita me va a tener que Oscar ayudar a bajar el post. En esa misma línea de lo que diga el patrón, es que debemos tener claridad en cuanto a las principales empresas que desarrollan y poseen las plataformas de IA, Google, Microsoft, Tencent, Alibaba, etcétera. Tiene su sede en Estados Unidos y China. Por lo tanto, ese contexto y control les permite hacer y dar las reglas del juego en cuanto a cómo se desarrolla la tecnología, qué datos se recopilan y cómo se aplican los algoritmos. Eso es muy cierto, y sobre todo considerando el costo de desarrollo de la IA. Es impactante lo cara que es, y esto es una barrera de entrada letal. Y yo quisiera comentar sobre eso. O sea, a primera vista pareciera que pues, Google y Tencent, pues, ¿qué les importa si tu algoritmo recomienda más textos de un autor o otro? Ellos solo te ponen la máquina, te cobran por ello. Ahorita eso es cierto, así como en teoría a YouTube hace 10 años no le importaba que subieras, ellos solo te ponen la máquina. Pero les estamos dando todo, o sea, al centralizar, volverlos una parte central de nuestra infraestructura, de todo, incluyendo la educación, le estamos dando a estos cuates el poder de que mañana censuren videos de ella. Hoy YouTube sí te censura un video de una industria. Y en cualquier momento va a poder también
Google Cloud o algo así, decir, no, este modelo de IA ya no lo soportamos o le cobramos más o lo que sea. Entonces hay como nuevos mecanismos de opresión. No sé si es la tuya. Pero, a ver, antes de leer el de, bueno, yo quiero decir algo. Cuando dijeron Grammarly, yo soy una de las principales usuarias de Grammarly porque yo tengo una dislexia sistemática, ¿no? A mí las letras se me mueven, ahora es el placer de que las letras se les muevan. Y yo sí me preocupo, pues en la comunicación te tiene que entender el prójimo. Si estamos simplificando las cosas para que haya una comunicación, ¿eso es malo? O, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos son las burbujas de opinión. Antes creíamos que el problema era la falta de conocimiento, ahora todo el mundo tiene acceso al conocimiento, la Wikipedia es gratis, nadie dona. Y sin embargo vemos que el problema son las burbujas y la gente se hace unas ideas bien locas dentro de sus burbujas. Y seguramente yo tengo ideas que alguien fuera de mi burbuja considera que son bien locas y no estoy segura que ninguno de nosotros pueda distinguir. Entonces, si homogeneizamos, ¿eso sería realmente tan malo? ¿En la comunicación es realmente tan malo que haya lenguajes, idiomas y códigos ampliamente compartidos y herramientas que te permitan caer en esos códigos? Porque para un extranjero es súper complicado el español, es decir, a veces creo que de aquí a Chile no entendemos los mismos albures. Entonces, ¿es realmente tan malo estandarizar? ¿Es realmente tan violento que la gente tenga la capacidad de estar en ciertas cajas estándar que permitan comunicación? Okay. Sí. Y no sé si Silvia tenga algo que decir, pero mientras tanto vamos leyendo el comentario. Bueno, dice, por ahora no debemos olvidar que la escasa representación de realidades, contextos, voces y datos de países fuera de Estados Unidos y China puede llevar a que las soluciones de la IA no sean tan inclusivas, entre comillas, fijando estereotipos o generando resultados sesgados. Yo, respondiendo a la pregunta de Esther, creo que responderé del lado de del comentario que acabo de leer. Sí está mal, por dos razones. Primero, porque nos resta expresividad en el sentido de un lenguaje. O sea, Grammarly es muy claro. Hay formas de modos gramaticales y eso que no hacer, bueno, que contra los que te sugiere y que se irán perdiendo. Obviamente no es la única tecnología que hace eso. La noción de los distintos registros de lenguaje y el registro culturado del lenguaje pues hace lo mismo. Es lo primero. Resta expresividad. Y lo segundo es disminuir la necesidad de la empatía con otras personas. Es el usual argumento en contra de que todo esté en inglés. Decir, bueno, si todo esté si los que abogan porque todo esté en inglés es porque no quieren pasar ni un segundo aprendiendo otro idioma o teniendo que discutir mal inglés. Los revistas de divulgación científica que se tienen en inglés, entre comillas, perfecto, es porque los investigadores no pueden tomarse un minuto para descifrar lo que tu inglés quiso decir. Y eso es una falta de empatía. Ese es el argumento con el que yo estoy de acuerdo. Silvia. Pues creo que no hay una respuesta estándar a esto, pero hablando de estandarización, una respuesta como que correcta, porque creo que nos han acostumbrado tanto a los caminos fáciles, los estándares son los caminos más fáciles, el comunicarnos en una sola lengua, el vestir de una manera, el todos tender a un modelo de vida, el casarnos todos de blanco. Y el camino difícil es tener una diversidad, ¿no? Porque cada vez que vayamos o interactuemos con una persona hay que adaptarnos o tal vez a su lengua, a su manera y todo esto.
Entonces, es un camino fácil contra una variedad de caminos en la cual requerimos esfuerzos. Pero esto que es un tema que es la diversidad humana, es un tema de investigación en sí, y hay un montón de publicaciones acerca de ventajas y de desventajas de la diversidad en países, en grupos de trabajo, en laboratorios de ciencia, qué tanto, y la respuesta tampoco está resuelta. En algunos casos se ha visto después de observaciones de grupos diversos, de maneras de ser, que aumentan la productividad de una manera muy interesante y la creatividad en las soluciones, y en otros han visto que aminora, ¿no? Aminora la productividad de un grupo. O sea, tampoco está completamente resuelto qué tanto aporta, pero sí hay una relación entre la diversidad de un grupo de trabajo y algo que creo que se llama, ay, tiene un nombre extraño, complejidad, que no me acuerdo el término, hay un término muy acuñado, pero es qué tan complejo, qué tan comple- qué tan complejo es el problema que puede resolver y la creatividad de la solución de acuerdo a la diversidad del grupo, y allí sí parece haber una relación, ¿no? La diversidad de puntos de vista da como una capacidad de resolver problemas más complejos, porque es vista de muchos puntos de vista, es vista desde diferentes ángulos, ¿no? Y las soluciones que dan podrían parecer muy locas, pero son muchísimo más creativas. Entonces yo sí creo que se pierde, que se gana mucha velocidad de llegar a ciertos hitos al estandarizar todo, lenguajes, maneras de trabajo, pero se pierde mucho más de cosas que tal vez ni siquiera sabemos que las perdemos porque vamos muy rápido hacia un solo camino y una sola manera. Pero el hecho de que hay gente y que lo convirtieron, yo ni siquiera sabía, hace poco haciendo un trabajo sobre diversidad, me enteré que era un campo de investigación y hay cosas muy, muy interesantes adentro que vale la pena mirar, ¿no? Yo quiero el artículo de la complejidad de los problemas que puede resolver. ¿Cuál, perdón? Yo quiero el artículo de la complejidad de los problemas que puede resolver. Ah, ok, sí, ya ese los paso por acá, no me acuerdo cómo se llama el Bueno, tema. Claro, gracias. Gracias. vamos a... Ok, bueno, no sé si alguien tenga algo más que agregar a la sesión de hoy, una última intervención. alguna cuestión que digan así como, es que lo que tenemos que hacer para que la IA sí sea inclusiva y no sea malvada, sea esto. Una vez más cerramos la sesión sin una propuesta. Ay, jamás ser inclusiva y siempre malvada. Se suponía que el seminario era el objetivo del semestre, terminar con propuestas de cómo mejorar la inteligencia artificial. Hemos terminado con muchos barrancos muy claros, pero debe de haber un puente en algún lugar. Es complejo y caótico. Sí, 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 la sensibilidad a condiciones iniciales es letal. Bueno, pues al parecer, al menos nos reímos hoy. Con esto terminamos la sesión de hoy. Vamos a dejar de grabar.